Um, Antes de entrar al tema, quiero que veamos un video ahí para un poco chistoso, pero a la misma vez tiene significado a lo que les quiero compartir hoy. Oh, Lord, Lord. Oh, shit. Oh, shit. What mama be sound like when she sleep? Say, I love you, Mom. I love you. Give him attitude. Say. Es los bebés, ¿verdad? Los que los tienen, los que lo han tenido. Los niños son imitadores, ¿verdad? De lo que ven. Entonces hoy el tema se trata con una pregunta: ¿a quién imitamos? ¿A quién imitamos? Busquemos en nuestra Biblia en Efesios 5. Vamos a leer versículos 1 y 2 juntos. Ponemos de pie para leerlo. Dice la palabra del Señor: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Señor, gracias por la vida que hoy tenemos, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, con mis hermanos, juntos para alabarte, adorarte y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Espíritu Santo, que a través de tu palabra tú nos hablas, Señor. Seas tú hablando, Señor, a cada corazón, a través de tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que harás, Señor. A ti sea toda la gloria. Y tu pueblo dice amén. Amén. Pueden tomar su lugar. La pregunta es: ¿a quién imitamos? Como veían en el video, los niños, más que todo en el video, eran bebés, ¿verdad? Menos de un año, la mayoría, yo diría. Pero ellos imitan lo que ven, lo que escuchan. Y como leíamos ahorita, Pablo nos dice que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Así que si somos hijos de Dios, tenemos un Padre al cual deberíamos imitar. Pablo dice: imiten a Dios como hijos muy amados. Y en el video veíamos que, yo diría, por los segundos que vimos, los bebés eran amados por las personas cuales ellos imitaban. Nosotros también, como hijos de Dios, somos muy amados. Pablo nos dice: hijos muy amados. La pregunta es, ¿verdad? Repito, ¿quién imitamos? Pablo en otra carta, en 1 Corintios 11, versículo 1, dice: imítenme así como yo imito a Cristo. Imitar, en el sentido en el original, en el griego, la palabra que se usa viene de donde sacamos mímica. ¿Sabes qué es un mímico? Alguien que
hace mímica. Lo han visto por las calles, ¿verdad? Se pintan la cara. ¿Cómo se llama? Mimo. No, mimo. Alguien se pinta la cara, ¿verdad? Blanca. No habla, ¿verdad? Sino simplemente, no sé, imita como que si está en una caja, ¿verdad? Que no puede salir de la caja. Yo no soy mímico, así que no voy a intentar de hacerlo. Pero ellos no hablan, pero imitan o hacen mímica de la realidad que ellos están expresando. Y es interesante porque el mimo no habla, el mimo lo hace con hechos, con acciones. Actúa, está, pero uno que es bueno actúa como, oye, de verdad que parece que está en una caja de cristal, ¿verdad? O que está jalando algo de verdad que es pesado, que uno dice, oh, pero ¿qué está jalando? Pero no, está imitando que está jalando algo, está en una caja, o está sentado, lo que sea. Pero lo que yo quiero destacar del mismo es que no imita simplemente con palabras, sino con sus acciones. Lo imita. Y Pablo nos dice que deberíamos imitar a Dios, imitarlo a Él, primero, porque Él está imitando a Cristo. Imitar es reflejar lo que tú has visto o has vivido, como un bebé o una, ¿sabes qué es un loro? ¿Verdad? Es la palabra, ¿verdad? En español para todo. Un cotorro, un loro. Un loro, por su naturaleza, no habla, ¿verdad? No nace hablando español o hablando inglés. Él simplemente está imitando los sonidos que él escucha, ¿verdad? ¿Cuántos lo han visto, verdad? ¿Cuántos, quizás, yo me acuerdo, nosotros teníamos un loro en la casa, que por desgracia se murió congelado una vez que vino una de esas noches frías de 30 grados y el pobre se quedó en el porche, y el día siguiente estaba más tieso que una piedra. Estaba imitando una estatua del loro. Entonces un loro simplemente repite lo que escucha, imita, porque ni siquiera sabe lo que está diciendo. Él no tiene la capacidad de inteligencia de saber, simplemente lo que escucha frecuentemente, eso lo va a decir. O sea, no es como una grabadora que tú simplemente lo dices una vez y ya lo va a decir, ¿no? Tienes que escucharlo varias veces y después te va a decir, buenos días, buenos días, hola. O a veces, no sé, yo he visto unos que dicen groserías. Ajá, ¿verdad? Le dicen, bueno, no lo voy a decir yo, pero han visto casos. Así que un loro, eso alguien, es una cosa que imita lo que escucha frecuentemente. Ahora la pregunta es, repito, ¿a quién imitamos? Estamos llamados supuestamente a imitar a Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se hace esa tarea? Porque cantábamos hoy, ¿verdad? Que Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es omnisciente, omnipresente, Así que ¿cómo rayos yo imito esas cosas? No se puede, obviamente. No es eso lo que debemos imitar.
Pedro, en su carta, primera carta, en el 1 de Pedro 2, versículo 21, nos dice en cómo, o nos da una pista, en qué manera deberíamos imitar a Dios. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuántos creen que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios? ¿Verdad? Por eso estamos aquí como cristianos. ¿Verdad? Creemos que Jesús era un hombre verdadero que vivió en la historia, en un tiempo, 2000 años más o menos, en Israel, y que él vivió de una manera distinta, podemos llamarlo, a sus vecinos, a los que les rodeaba. Él se comportaba de una manera distinta. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no imitaba su cultura, sino él imitaba a su Padre como el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, así que hacía, y se está escrito en nuestra Biblia, yo no hago nada sino lo que mi Padre me dice que haga. Así que él hacía, imitaba, o sea, más que imitar, él era, pero para ponerlo en nuestro lenguaje, él imitaba a su Padre. Y por consecuencia, vivía de una manera muy distinta a la gente a su alrededor. Tanto que por su manera de vivir, por su manera de hablar, lo mataron, ¿verdad? Lo crucificaron. Porque decían que era un blasfemiario supremo, hablaba herejías, X, ¿verdad? Cosas. Entonces Jesús vivía imitando a su Padre, haciendo lo que su Padre hacía, viviendo de la forma en como su Padre quería que él viviese. Entonces Pedro dice que para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, ¿verdad? Mi mamá hablaba de lo que pasó en África con estas personas que fueron matadas por su creencia en Cristo. No son los primeros, no serán los últimos. Se unen a una trayectoria de miles de personas que han muerto por causa de Cristo. Uno quisiera, ¿verdad?, que no pasara más, pero uno no se puede ser el bobo. La palabra dice que vendrán persecuciones, vendrán momentos difíciles, hasta la muerte, pero la muerte no es el final de la historia. Hoy en día, ¿verdad?, en nuestro país, en esta última semana han pasado cosas muy, muy feas, ¿verdad? Mataron a él era un influencer, ¿verdad? Y lo mataron simplemente porque no estaban de acuerdo con lo que él decía. Y después, antes de eso, ¿verdad?, salió la noticia de una muchacha de Ucrania que la mataron simplemente porque no hay razón. No hay razón. Se mataba. Entonces, sea por cual alguien mate a una persona, no hay justificación, ¿verdad? Jesús nos enseña que el que odia a su hermano ya es un asesino, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice Jesús. El que odia ya ha asesinado
a su hermano. Así que cuando yo vi la noticia de la muchacha y vi el video, cuando salió el video, yo no soy una persona mucho que me conmuevo, me emociono, pero cuando la vi, que simplemente estaba sentada y que se levantó esta persona, este hombre, por nada, y la puñala 3 veces en el cuello, y su reacción, la de la muchacha, me conmovió demasiado. Yo estaba en el trabajo en un momento donde estaba lento y vi el video y se me aguaron los ojos porque su reacción era de shock, de que no entendía el momento, qué le acaba de pasar, y estaba tan sola. Una muchacha que se escapó de guerra, de un país donde hay guerra, donde se buscaba refugio en este país. Y la ironía de la vida, que se muere aquí, en vez de en un país lleno de guerra, se muere en este país, donde simplemente iba de regreso a su casa, después de trabajar. Se me vino a la mente a mi hermana que usa el transporte público, y así como pudo haber sido, como fue esa muchacha de Ucrania, pudo haber sido mi hermana, cualquiera persona porque vivimos, ¿verdad?, en un mundo que está tan desenfrenado que cosas así ya no son son más comunes que uno quisiera que pasara. Entonces, estas cosas, estas noticias, uno ve estas cosas y dice, Señor, por ejemplo, en el caso de la muchacha, una reacción muy, muy humana, puede haber sido, quiero que este pedazo de porquería de hombre que hizo esta cosa lo guinden por su cuello, ¿verdad? Porque uno dice qué horror. Y uno en su naturaleza humana dice, y eso que la muchacha no la conozco, no es familia, no es hermana de la iglesia, o amiga, o una conocida, no la sé quién es, pero aún así me conmovió porque es una muchacha inocente, y me conmovió. Pero ¿cómo puede pasar cosas así? Es la triste realidad, el resultado del pecado en el mundo, que hombres o mujeres pueden tratar a otra persona así, sin ninguna dignidad, sin ningún valor a la vida, sin ningún temor de Dios en el corazón del hombre. Pero si nos dejamos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor, queremos ojo por ojo, queremos diente por diente, ¿verdad? A veces aún hasta más, no, yo quiero toda tu cabeza por lo que hiciste, ¿verdad? Es la reacción natural del humano, de querer venganza, ¿verdad? Quiero venganza, quiero vengarme. Pero si nos comportamos y nos dejamos llevar por esas actitudes, ¿quién estamos imitando? Es la pregunta, ¿verdad? La pregunta de este tema, ¿a quién imitamos? Pero lo estamos leyendo, ¿verdad? Que Cristo sufrió por nosotros.
Y nos ha dado el ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál es el paso que Pedro nos quiere que sigamos? Uno de los pasos, o el ejemplo que está enfocando de Jesús, Pedro, que es Cristo, es un Mesías, el Mesías, Cristo es un Mesías, un rey que sufre, un hombre que sufre. Así que sigamos sus pasos. Y es difícil, yo lo sé, porque vivimos en un mundo que está tan contrario a los principios de nuestro Padre, de nuestro Salvador. Vivimos en un mundo donde queremos venganza, donde queremos pagar ojo por ojo, diente por diente. Pero así como Jesús fue distinto, que se comportaba de manera distinta a sus vecinos, empezando en Nazaret, donde él creció, actuaba de una manera distinta hasta el fin de sus días, cuando él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era muy distinto en la forma en que él vivía a la forma en que vivían los a su alrededor. Aún sus propios discípulos querían un Cristo, un Jesús de venganza, ¿verdad? Un Jesús que estableciera su trono ahora mismo, ¿verdad? Un Jesús que sacara a patadas, no a los vendedores del templo, sino a machetazo a César y a los romanos. Eso es lo que ellos querían. Y lo podemos juzgar, lo podemos condenar por sentirse así. No, es una reacción humana por la injusticia, por la opresión que vivía el pueblo de Dios bajo la mano de los romanos. Pero Jesús vino a enseñarnos un ejemplo para imitar. Si se acuerdan, en la antigüedad de Israel, cuando Dios llamó a Israel, los llamó a ser un pueblo de sacerdotes que representaban a su Dios en medio de las naciones, ¿verdad? Llamó a Abraham de entre los pueblos, no porque era la nación más bella, la nación más merecida, la nación más destacada, ni siquiera era nación, pero de él hizo una nación para que esa nación fuese luz en la montaña, luz en las tinieblas a sus vecinos, para que con su ejemplo Israel atraera las naciones de vuelta a Dios, ¿verdad? Esa era la misión de Dios con su pueblo. Quiero, a través de Israel, reconciliar las naciones de vuelta. Pero ¿es esa la historia de Israel? ¿Fue Israel un imitador de su Dios? ¿O fue Israel imitador de su ambiente? En 2 de Reyes 17, versículo 7. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. ¿Te acuerdas la semana pasada? Hablábamos de Aarón y el ídolo, ¿verdad? Del becerro. O sea, días tenían de haber sido liberados de faraón. Y como dice aquí, adoraron a otros dioses. Y el otro dice, y siguieron
las costumbres de quienes, de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Si se acuerdan de su historia, ¿verdad? De Israel, ¿quiénes eran esas naciones que Dios expulsó delante de ellos? Los cananeos, los siteos, los egipcios, todos los feos. ¿Verdad? Esas fueron las naciones que Él expulsó. Con el propósito de que, ¿para qué se expulsa algo? ¿Verdad? ¿Para qué se...? Por ejemplo, han habido casos, ¿verdad? En las escuelas, si un muchacho se pone en problemas grandes con la escuela, lo pueden expulsar. Ya no pueden regresar a la escuela. ¿Por qué lo expulsan? ¿Cuál es el propósito de expulsarlo? Porque para no contaminar a los demás, ¿verdad? Porque esa es la consecuencia más grave, pero antes de eso no sé, cuando yo estudiaba había detention, que te tienes que ir a quedarte unas ciertas horas después de la escuela, castigado. Si eso no funcionaba, te suspendían una semana, 2 semanas. Y después, si nada de eso funciona, chao pescado, ya no te queremos aquí porque vas a envenenar a nuestros muchachos. Así que la expulsión es para que no se mezcle con lo demás, ¿verdad? Uno expulsa, cuando uno vomita, perdón por ser gráfico, uno lo expulsa de su cuerpo porque algo no le cayó bien. Y eso está mal, ¿verdad? Y el cuerpo, su reacción es expulsarlo para no hacernos más daño. Entonces la expulsión, dice Dios, expulsó a las naciones para que esas naciones no la influenciaran. Porque que si no, lo hubiesen dejado ahí. Lo hubiesen dejado, no, está bien que se queden y se mezclen todo. Pero porque Dios los expulsó porque no querían Dios que empezara a imitar a las naciones a su alrededor. Por eso las expulsó. Pero ¿qué pasó? Siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, los israelitas hacían cosas en secreto contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos. Mira lo que dice, donde quiera que iban. No era que de vez en cuando, que 1 o 2 veces, ¿verdad? Donde quiera que iban esta gente, alzaban altares. Desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. En todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo otra vez. Mira, siguiendo ¿qué? ¿Imitando a quién? Imitando a las naciones. Siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Se está repitiendo esta frase, ¿verdad? Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvense de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué Dios quería? ¿Cuál era el propósito de Dios con los profetas? De llamarle la atención a su pueblo. Imítanme a mí. Dejan de imitar a su alrededor, a sus naciones, al mundo. Imítenme a mí a través de los mandamientos que les di. Porque los mandamientos los van a destacar de las naciones.
Todas esas reglas que vemos en el Torah, no sé porque Dios es un Dios caprichoso y simplemente quiere que poner las reglas. No, quiere ponerle reglas porque quiere que ese pueblo se destaque de entre las naciones. La circuncisión, perdón por ser tan gráfico, pero la Biblia es gráfica. La circuncisión lo hacían los judíos para destacarse de entre las naciones. Y el 14 dice, con todos los profetas, con todas las advertencias que yo les decía, vuélvense a mí, dejan de imitar a sus vecinos, a las naciones, imítanme a mí, a que los sacó de Egipto, a su Salvador, su Libertador. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los estatutos y mandatos del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. ¿Se acuerdan? Hablábamos la semana pasada, tú te conviertes a lo que tú adoras. Adoraban ídolos inútiles, se volvieron gentes inútiles. Y aunque el Señor lo había prohibido, otra vez siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Otra vez se repite. ¿Por qué cayó en problemas Israel? Porque siguieron las costumbres de sus vecinos, de las naciones. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Asera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. ¿Quién están imitando? Dios le dijo, sacrifíquenme sus hijos. No, esto es práctica, costumbre de sus vecinos naciones. Están imitando a lo que ven a su alrededor. ¿Quién rayo le dijo que sacrificara hijos? No fue Jeremías, no fue Ezequiel, no fue Isaías, no fue Moisés. Eran los profetas y los sacerdotes de las otras naciones. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. ¿A quién estamos imitando? Es la gran pregunta. ¿Quién nos está influenciando? ¿O qué nos está influenciando? Por eso el Señor resachó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores hasta que los arrojó de su presencia. Muchas veces la gente, cuando hay debates entre, ¿por qué Dios usan el argumento que Dios aprueba el genocidio? En el caso de Josué y cuando, ¿verdad? Se enfrentaban con estas naciones que Dios quiso expulsar. Entonces dice, ¿por qué Dios permitía que naciones enteras fuesen eliminados? Bueno, es que Dios, esta gente no era gente buena, no era gente inocente, no era gente que simplemente eran unos hippies ahí fumando marihuana en paz y no haciéndole daño a nadie. No, eran gente perversa y la ira de Dios cayó contra ellos. Pero Dios es justo
Y la misma ira que cayó sobre los cananeos, los heteos y los feos, cayó sobre Israel por hacer lo mismo que ellos hicieron. Si Dios no fuese justo, hubiese dejado a Israel libre y sin castigar, sin que nada lo pase. Ay, porque es mi hijo. No, Dios es justo. Y la misma ira que cayó sobre los cananeos es la misma ira que cayó sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por adorar a dioses ajenos. Por levantar el Dios del ídolo de ellos mismos. Entonces, vemos que Israel tenía un llamado de ser distintos. ¿Qué significa ser santo? Ser distinto. Separado, ¿verdad? Santo, separado. Así que Israel fue llamado a ser separado, destacado de las naciones, y en vez de ser separado, eran todos iguales que todos los vecinos. Ahora Jesús vino a ser la nueva Israel. Vino a cumplir la tarea que Israel no pudo cumplir. Él sí, ¿verdad? Tomó los mandamientos de Dios y los honraba, le fue fiel a esos mandamientos. Fue imitador de su Padre a través de cumplir la ley. Él era santo. No se dejaba influenciar por lo que decían los religiosos, los saduceos, los fariseos, por los paganos. Jesús vino, dice Juan 1:14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que responde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es un balance tan difícil de alcanzar. Ser lleno de gracia, ser lleno de verdad. Porque es tan fácil desnivelar ese balance. O mucha gracia y poca verdad, o mucha verdad y poca gracia. Cualquier paso, ¿verdad? Un pasito a la izquierda, un pasito a la derecha, se desnivela el balance. Y Jesús supo cómo manejar ese balance perfectamente. Ni muy, ¿verdad?, extremo a la verdad, ni muy extremo a la gracia. Obviamente Jesús fue lleno de gracia, amaba a las personas, a los pecadores, comía con ellos, pero a la misma vez les decía, oye, ve y no peques más. Los levantaba y les decía la verdad, en amor. Así que Jesús vino a ser este nuevo Israel y cumplió, se destacó. Juan dijo de él, Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús a través de su vida nos da el modelo, el ejemplo. Más que un ejemplo, es la meta que debemos tener. Y Jesús nos estableció cómo deberíamos, en qué manera deberíamos imitarlo a Él. Lucas 6, 27. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. A veces cambiamos ese oren por odien, ¿verdad? Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Trate a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes.
¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes lo aman? Está fácil, ¿verdad? Es fácil amar a mi esposa. Es fácil amar a mi mamá, mi papá. No cuesta mucho. Aún los pecadores lo hacen así. ¿Verdad? Los pecadores aman a su mamá. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hace bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Han visto, verdad? Yo a veces en el trabajo me dan propina a mí. Igual, no debería, o sea, no está dentro de la póliza aceptar propina, pero si me lo meten en el bolsillo, yo no pasa nada. Y son pecadores y me tratan bien. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. ¿Ya? Los bancos, las tarjetas de crédito, eso es. Nos prestan $20,000, aquí está. Un tarjetazo. Pero después esperan que yo les devuelva. Y si me tardo 32 días para pagar, toma 25% de interés. ¿Qué mérito tienen ustedes, verdad? Ustedes, por el contrario, ¿cuántos son de esos ustedes aquí? Yo quiero ser de esa parte, de los que siguen a Jesús. A él el que está hablando aquí. Ustedes, dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Es bondadoso con quién? Con los ingratos. ¿Alguna vez alguien los llamó a usted ingrato? Es un insulto como sofisticado, ingrato. Ingrato y malvado, Él es bondadoso. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Eso es lo que debemos imitar. Ese es nuestro objetivo. Ahora, yo no estoy diciendo que esto es fácil para nada. Yo no estoy diciendo que yo lo cumplo al 100% ni el 75%. Yo no sé. Yo no sé cuánto porcentaje cumplo esto, pero es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios esperaba de su pueblo Israel con sus mandamientos. Y ahora Jesús está dándonos un nuevo mandamiento. Esta es parte del sermón del monte, donde Él dice, tú dices que no has matado, pero aquel que odia a su hermano es un asesino. Tú dices que no eres adúltero y que has cumplido la ley, pero os digo ahora, el que ve a una persona y la codicia ya ha cometido adulterio. Así que Jesús está elevando el estándar. Está elevando, si para Israel le fue difícil, ahora ha multiplicado. Por eso se llama la regla de
Esto solo lo puede hacer Jesús. Primera de Juan 2:6 nos dice: el que afirme que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Todos decimos: yo estoy en Cristo, yo permanezco en Él, Él es la vid, Él es el pámpano, yo estoy en Él, estoy injertado en Él. El que afirma, ¿verdad?, decir que está en Él, debe vivir como Él vivió. No como sus vecinos, los israelitas, ¿verdad? No imitando la cultura alrededor de nosotros, sino imitando a aquel que ha establecido una forma de vivir, de sacrificio. ¿Se acuerdan lo que leímos de Pedro? Porque Cristo sufrió por ustedes y le ha dado ejemplo para seguir sus pasos. Es un ejemplo, es una meta. Y Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 2: no se puede imitar a Cristo mientras estamos imitando a la cultura alrededor de nosotros. No se puede imitar a seguir sus ejemplos si no nos pasa esto, como dice Pablo: no se amolden al mundo actual. ¿Cómo es el mundo actual hoy? Un amor perversa, lo vemos cada día, cada nueva reporte de una noticia, vemos cómo está el mundo. Que simplemente por hablar una opinión, una forma de pensar, te matan. Simplemente por montarte en un tren, te matan. Sea porque sea porque eres blanco, sea porque eres negro, sea porque sea. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué le pasó a Israel? Se amoldó a su mundo actual. Se dejó moldear por las naciones que le rodeaban. ¿Qué le pasa a muchos de nosotros, muchas personas? Nos dejamos moldear por el mundo en que vivimos, en cual vivimos, ¿verdad? Mataron a este Charlie Kirk. No, ahora vamos a ir más. Vamos a levantarnos con violencia, atacar a aquellos que mató a este pobre hombre. ¿Estamos imitando a Cristo con esa actitud? ¿O estamos siendo moldeados por el mundo alrededor de nosotros? Esta pobre ucraniana, la mataron. Fue un hombre negro. Ahora vamos contra los negros. El que vive por la espada, dijo Jesús, morirá por la espada. En la misma capítulo, en el versículo 9, Pablo dice: el amor debe ser sincero. ¿Te acuerdas? No es simplemente te amo, yo amo a mi vecino. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Mira, respetando y honrando.
Nuestro mundo dice, muy, muy bonito, excelente punto, Pablo. Yo honro el que me honra. Yo respeto al que me respeta. Ese es el modo de pensar del mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Lo acabamos de leer. Bendiga a que te maldice. Ama a tu enemigo. ¿Qué implica? Honro al que me deshonra. Respeto aunque me desrespeten a mí. Es el eje estándar de Cristo. A Él es que debemos imitar. No rebajarnos al modo de pensar de este mundo. Que si me hieren a mí, te hiero a ti. Que si me mataste uno de los míos, voy por el tuyo. Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejan de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Yo creo que Pablo tuvo una revelación de Cristo, ¿verdad? Lo que estamos, pues, un anuncio no pagado. Estamos empezando a estudiar Efesios los jueves. Empezamos este jueves pasado, así que el que quiere aprender más de la carta de los Efesios, a los Efesios, están bienvenidos. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de quienes, delante de los justos, delante de los inocentes. Hacer lo bueno delante de quienes, de todos. Todos implica los ingratos y los malvados que Jesús hablaba. Porque así como Dios es bueno con los ingratos y los malvados, Él espera lo mismo de nosotros. Vivan en armonía los unos con los otros. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Pablo está en sintonía con su Mesías. Debemos ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No podemos pagar el mal con mal. No podemos dejarnos caer, dejarnos llevar, porque yo sé que la corriente es fuerte. Es una corriente muy fuerte que nos quiere arrastrar y llevarnos al pensar, al modo de ver el mundo, de este mundo. Que si uno se descuida, ¡chao! Mataron a Charlie Kirk, ahora vamos a matar a nos compartamos, nos enredamos con lo mismo, con el mismo pecado.
Cristo amaba y nos dio el ejemplo cómo vivir amando a nuestros enemigos. ¿Sabes? En Efesios 6, si no me equivoco, versículo 5. Mira cómo Pablo toma esta enseñanza de Jesús y lo aplica ese mismo. Mira lo que dice. Esclavos. ¿Sabes qué es un esclavo? La historia de la humanidad horrible de que personas compraran a otra persona que como si fuese un animal y lo tratara como un animal. Mira lo que dice Pablo a estas personas. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor. Dios mío. Respeto. Pero me imagino al esclavo escuchando esto, ¿verdad? Por primera vez. ¿Cómo rayos voy a respetar a este hombre que me tiene subyugado como si fuese un animal? ¿Cómo? Pero mira lo que dice Pablo. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Dios mío, esto es la fe que proclamamos. Esta es nuestra religión, hermanos. We signed up for this. Porque Pablo sabía, como Jesús sabía, como Dios sabe, desde Génesis 1 y 2, que Él creó la humanidad como su tesoro, la corona de su creación. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Fue la humanidad, el hombre y la mujer, la corona de su creación, la cereza del pastel. Cuando Él vio al hombre y la mujer, dijo, ahora sí, la creación está muy buena. Y por eso, aunque el hombre y la mujer actúe y se deja influenciar por el pecado y la maldad, y se degrada de tal manera que los vemos todos los días hoy en día, Él aún ama al hombre, a la humanidad. Cristo amó a la humanidad, a sus enemigos. Él fue el ejemplo, Él fue nuestro modelo para seguir. Cuando abrió y extendió sus brazos en esa cruz, Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego por mí mismo. La entrego por amor a la humanidad. Porque Él sabe que el hombre y la mujer no es el objeto, la humanidad no es donde Él tiene el blanco puesto. ¿Cómo digo? Dios no tiene el blanco puesto sobre la humanidad. El blanco está puesto, como Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. No es contra seres humanos. Se comporta como se comportan, como lo hemos visto en esta semana. La lucha de Dios no es contra el hombre ni la mujer. La lucha es contra ¿qué? Sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Ese es donde Él tiene su blanco puesto, contra los poderes
de autoridades celestiales que han infectado a su creación con el virus de este pecado, con tiniebla. En Génesis Dios separó las tinieblas de la luz, pero el maligno ha venido a cubrir su creación con tiniebla. Por eso Jesús nos dice, cuando tu enemigo te maldice, bendícelo. Bendícelo. Porque él no es mi target, él no es mi blanco. El hombre no es mi enemigo, sino aquello que lo ha infectado y que lo ha pervertido. En Jesús, en cada persona, sea tan mala que fuese, yo lo puedo creer con toda convicción en mi corazón que Él ama a cada persona. Sean las cosas que ha cometido, a ese hombre que mató a esa muchacha ahora que está en una cárcel. Yo sé que Él ama a ese hombre y lo sigue amando. Así como el muchacho que mató a Charlie Kirk ahorita, que está en una cárcel. Yo sé que Él lo ama. Es decir, con tanta gente mala que han existido en este mundo, como un Hitler, como un X, nombra a su dictador, nombre usted cualquier tirano, cualquier hombre perverso como Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Leímos un poco la semana pasada de Nabucodonosor, un hombre que Dios le dijo: te voy a convertir a un animal. Y cuando Nabucodonosor reconoció, dijo: ay, fallé, yo estoy mal. Solo hay un Dios, un creador. ¿Y Dios qué hace? Le devuelve su gloria, lo restablece como rey. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Si no ha hecho horrores. Mira Nínive, ¿te acuerdas de Nínive? Nínive, la capital de Asiria, que hasta su propio profeta no quería ir ahí, no porque tenía miedo, porque los odiaba, porque era gente mala, gente atroz. Por eso Jonás no quería ir. Pero aún así Dios dijo: no me importa. Esas son los hombres y mujeres que yo creé para que fuesen mi imagen. Yo vino para restaurar las naciones. Ve a esa ciudad. Y arrastrado fue Jonás. Arrepiéntese que van a ser destruidos. Y con esas pocas palabras, hasta las vacas se arrepintieron. Lo dice Jonás. Y la ira del Señor no cayó sobre ese pueblo, esa ciudad. Y Jonás, yo sabía, Señor. Yo sabía que esto iba a pasar. Ese es el Dios que debemos imitar. El Dios que es lento a la ira y grande en misericordia. Yo otra vez repito, no es nada fácil para nuestra carne, nuestras emociones, bendecir al que nos maldice, amar a quien nos odia. Pero eso es lo que Jesús espera de nosotros. Termino con Lucas 6. Ahí mismo lo que estamos leyendo de Jesús y el nuevo mandamiento que Él nos da en Lucas 6:46.
¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que le digo? Y vuelvo y termino por él mismo. Él mismo no habla. Él mismo hace. Podemos decir, Señor, yo amo a mi enemigo. Señor, yo bendigo. Bendecimos a este, ¿cómo se llama? El muchacho que mató Maduro. Bendecimos al muchacho que mató Tyler Robinson. ¿cómo se llama? Tyler Robinson. Tyler Robinson. Oye, ese es muy difícil. Bendecimos a este hombre que mató a la muchacha. Dios mío, qué difícil. Pablo con sus esclavos. Pablo, hermano Pablo. ¿Cómo tú quieres que yo respete a este hombre? Es difícil la tarea. No se puede hacer con nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros, que ha cambiado el viejo hombre a una nueva creación, que estamos en proceso de ir de gloria en gloria hasta ser la perfecta reflexión de la imagen de nuestro Salvador. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros, ser imitadores de Él, de cómo Él vivió. Porque así seremos la luz en el mundo. Así van a ver, oye, a pesar que mataron a uno de los suyos, mira cómo tratan al asesino. Oran por él, lo bendicen. Es eso que nos va a destacar del mundo en el cual vivimos. Así es que se hace luz en las tinieblas. Cuando no nos moldeamos a este mundo, sino somos transformados a través del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Otra vez y otra vez repito, yo no hablo de esto porque yo lo he perfeccionado, no lo menciono porque yo he logrado este paso. Absolutamente que no estoy para adquirir esta estrellita en mi currículum. Pero yo sé, a través de lo que la palabra me dice a mí, así debo vivir mi vida. Así debo lumbrar mi luz en este mundo. Porque si actuamos de la forma común, ¿cómo nos destacamos? Si actuamos de la misma manera, lo vemos en Israel y en Palestina y en Gaza. ¿Qué vemos? Uno ataca a mí, yo lo ataco a él. El otro me atacó a mí. Es un ciclo que nunca tiene fin. ¿Cuántos años tiene Israel batallando con sus enemigos? Desde que no voy a decir desde su existencia, porque hubo una vez cuando entraron a la tierra prometida y estaban cumpliendo los requisitos de Dios y la cosa iba bien. Tenía David, Salomón estableció el templo, pero cuando Salomón empezó a comportarse como las naciones alrededor de él, ¿qué era el problema de Salomón? Un mujeriego. Tenía
cientos de esposas, cientos de concubinas, y cada una con tradiciones, religiones distintas, que lo influenciaron a él. Y dejó de imitar a Dios y se comenzó a imitar a sus vecinos. Así que, ¿cómo somos sal y luz en la tierra si no nos destacamos del modo de pensar del resto del mundo? ¿Y cómo nos destacamos? Viviendo como Jesús vivió. Así se destaca. Así se conocerán, como Jesús nos advirtió. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Por los frutos los conocerán, dice la palabra. Señor, que mis frutos demuestren quién mora en mí. No mando yo, no mando mis emociones, Señor. No manda mi alma, no manda mi justicia, sino la someto, me rindo a ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame a que mi mente sea transformado a una mentalidad de tu reino, Señor. A entender que yo no peleo, no lucho contra seres humanos, sino es una lucha contra seres espirituales, potestades en los lugares celestiales, que nos quieren atacar, nos quieren dividir, nos quieren matar el uno al otro, sembrar discordia, rencor, odio. Dios mío, líbranos. Haznos como tú. Haznos como tú, amado Señor. Que fuiste capaz de perdonar, aún siendo clavado en esa cruz, humillado por todos a su alrededor. Aún así tú no abriste tu boca para condenar, para traer juicio celestial o para traer los ángeles. Tan fácil lo podías hacer. Pero más bien lo que tú hablabas era: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Señor, hoy bendecimos a nuestros enemigos. Bendecimos a aquel muchacho que mató a Charlie Kirk. Que alcance el conocimiento de tu verdad, de que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste por ese muchacho. De igual manera, ese hombre que mató a esa pobre muchacha. De igual manera, la gente en Gaza, a Hezbollah, a Hamas, a como sea que se llama, los enemigos, lo bendecimos. Esa gente que mataron a tu pueblo en África, lo bendecimos. Que alcance tu gracia y misericordia a ellos. Bendecimos, Señor, a cualquier persona que nos ha hecho daño, que nos ha ofendido, Señor. Señor, perdóname por dejarme llevar por el modelo de pensar de este mundo. Señor, perdóname porque a veces, muchas veces, no me comporto como tú, Señor. Muchas veces no hago lo que debo de hacer como tú quieres que yo lo haga. Perdóname, Señor. Yo pido que me ayudes. Transforma mi mente. Transforma mi corazón para ver tu reino, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos.
Gracias, Señor, porque tú cada día, Señor, nos habla y nos enseña y nos instruyes a través de tu palabra. Ayúdanos a ponerlo en práctica. No simplemente ser habladores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, hermana que está aquí. Guárdanos, Señor, así como guardaste a nuestro hermano Tony. Guárdanos en todo lo que hagamos, Señor. Protégenos. Oro por cualquier hermano o hermana que tenga una necesidad. Oramos por la necesidad de nuestro hermano Tony de un carro, Señor. Súplale, Señor. Sabe que él necesita un carro para trabajar. Y cualquier otra necesidad, Señor. Danos sabiduría para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén.